Vamos a hablar hoy sobre la gloria de Dios. Y les voy a pedir un favor enorme. Pongamos atención. Les voy a decir por qué. Como la clase de matemáticas. ¿De dónde salió la X? ¿Les ha pasado? ¿De dónde salió? No estabas poniendo atención. Entonces no quiero que seas la persona que le diga a tu vecino, oye, ¿de dónde? ¿Qué dijo? ¿De dónde salió? Vamos a poner atención. Voy a hacer lo que hacen muchos maestros, ¿verdad, Francisco? Tratar de meter un gran compendio de información en poco tiempo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que abra nuestro entendimiento. Como decía un compañero, yo asistí a iglesias no reformadas, vamos a ponerlo así, antes, y él decía, ya está orado, ya está orado. Así que quiero que pongamos atención aquí en la pantalla antes de comenzar. Vamos a ver 4 aspectos de esta enseñanza, es muy importante. La primera, vamos a ver la gloria de Dios a través de la revelación natural. La segunda, vamos a ver la gloria de Dios a través de la revelación especial, que es su palabra. Quiero que noten, la primera es la revelación natural, la que todo el mundo puede percibir, que tenga vista, ojos. La tercera va a ser la necesidad, la urgencia, la ordenanza de predicar el Evangelio. Y la cuarta va a ser la gloria de Dios a través de la eficacia salvadora de la revelación especial. Y el poder exclusivo del Espíritu Santo para revivir muertos. Así que comenzamos esta mañana. Dice así el Salmo 19, del 1 al 6 nada más. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche, declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Vamos a ponernos cómodos esta mañana. Como les acababa yo de mencionar, cualquiera que Dios le haya dado el regalo de la vista puede ver la gloria de Dios, y la puede ver pasmada en el cielo, en las estrellas. Y realmente esta es una de las declaraciones más bíblicas, que la naturaleza misma habla de la grandeza de un creador. Y quiero que vean que el salmista está hablando en tiempo presente. Está diciendo, los cielos declaran continuamente la gloria de Dios. Si tú tienes vista, es porque Dios te ha abierto los ojos para que veas la gloria de Dios. Y esta es la base de la creación. Esta es la base de la creación. Este es el argumento teólogo. Este es el argumento más racional que existe. Y escucha, digamos,
Hombres que no son creyentes han llegado a la conclusión de que este universo no es una casualidad. Y si no es una casualidad, hay inteligencia atrás de esto. Alguien lo tuvo que haber hecho. La observación de la naturaleza solo tiene sentido por medio de una deliberada mente, de un deliberado diseño. Alguien hizo esto. Ahora, Dios no solamente se limitó a construir este universo, no solamente los cielos hablan de su gloria. Dios creó los animales, los grandes mamíferos. Digamos, hay niños aquí que les fascinan los dinosaurios, los grandes monstruos marinos. Ustedes que han tenido oportunidad y han caminado por un bosque y han visto estos árboles enormes. Alguien que ha podido ver un árbol enorme que no lo puedes rodear con tus manos, con tus brazos. ¿Qué digamos de las bacterias, de los microorganismos? No los vemos, ¿verdad? Hay bacterias buenas, ¿no? Las que tenemos en el estómago, bacterias buenas. Hay bacterias que te matan. Y todo esto señala a un creador. ¿Quién creó todo esto? ¿Quién es Él? ¿Cómo se revela a los hombres? ¿Por qué dice la Biblia que los hombres no tienen excusa? El despliegue de poder y gloria en la creación también nos habla del carácter de un creador. Amén. Imagínense, el despliegue y gloria en la creación nos habla del carácter de este arquitecto. Aquí en la pantalla, la bondad. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Por ejemplo, este salmo que acabamos de leer habla de la sabiduría de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite la palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces estamos viendo este carácter de este creador, carácter de este creador. Ahora, el Salmo 19, de alguna manera va a conectar la escritura con la escritura. Aquí en la pantalla, por favor. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medios de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que los hombres no tienen excusa, y no tienen excusa porque pueden ver la gloria de Dios plasmada en el universo, y la pregunta sería: ¿quién hizo esto y cómo se revela este gran arquitecto a los hombres? Vamos a seguir con las características de este gran arquitecto. Aquí en Hechos 14, del 16 al 17, habla sobre la bondad. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones.
Podemos ver las características de este gran arquitecto. Podemos ver su bondad, podemos ver su santidad, podemos ver su gloria, podemos ver su sabiduría desde el comienzo al crear todas las cosas. La ira es uno de los atributos de Dios. ¿Quién sabía esto? Romanos 1 del 18 al 20 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Seguimos poniendo atención aquí en la pantalla, en el 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces vemos la ira de Dios revelada desde la creación, la ira de Dios revelada cuando los hombres han tomado algo que no es Dios y lo han puesto en lugar de Dios. Romanos 2, 12 al 14 aquí en la pantalla. La ley, la justicia. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces hemos visto estas características del Creador, hemos visto tal vez algunos de sus atributos. Dios ha plasmado quién es Él desde la creación. Digamos, algo que me fascina del Señor es su santidad. Es algo tan ajeno a nosotros, únicamente alcanzado a través del Señor Jesucristo. Únicamente alcanzado a través del Señor Jesucristo. Y aunque hay un despliegue de gloria y poder, el hombre común puede ver esto, no puede conocer quién es Dios. Aunque el hombre común puede ver los cielos, las estrellas, no puede conocer quién es Dios. Es más, aún las características que hemos mostrado a través de las Escrituras, esto no le sirven al hombre para conocer a Dios. La única manera que el hombre pueda conocer a Dios es a través de su Evangelio. Y entonces, si se dieron cuenta, en la primera parte el salmista va a hablar de esta revelación natural. Podemos ver las estrellas y podemos ver su gloria. Pero ahora el salmista va a hablar de la revelación especial. Y realmente, ¿qué es el Evangelio? La palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios revelada al hombre. Siempre decimos aquí en este lugar, este es el Cristo de la gloria bajando de los cielos, el Logos, la palabra entre nosotros. Vamos a poner atención aquí a este segundo punto. La gloria de Dios a través de la revelación especial que es su palabra. Aquí en la pantalla dice
el Salmo 19, del 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta. No vamos a leer lo que está en blanco ahorita, hasta la siguiente pasada. El testimonio de Jehová es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio. Los juicios de Jehová son verdad. Deseables son más que el oro. Entonces, aquí tenemos ahora esta revelación especial. Este es el Evangelio, digamos, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo se revela a Dios? Y hay algo que me fascina de la Escritura, o a veces los que meditamos en estas cosas, es el sentido de carencia. Y esas son mis palabras, no las agarré de ningún teólogo. Quiere decir que cuando todo era perfecto, no había necesidad de un Salvador. Pero cuando el hombre cayó, ahora tenemos necesidad de un Salvador. Tenemos necesidad del Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, ¿verdad? Gloria a Dios. Y sabemos que en el principio Dios solo había dado una sola ordenanza al hombre. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer. ¿Y qué es lo que hizo el hombre? Desobedeció. Y realmente la advertencia que le había dicho el Señor, que cuando comiera de ese árbol ciertamente moriría, eso sucedió. Y fue tan terrible esta situación, amigo, hermano, que no solamente murió espiritualmente y comenzó a morir, su cuerpo se comenzó a morir, sino hasta que los animales fueron afectados por esto. Todo fue afectado por esto. Hay una sentencia sobre el engañador, aquel que había engañado al hombre. Y esta es la sentencia: por cuanto esto hiciste, le dice a la culebra, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Sentencia sobre ella. Hay una sentencia sobre la culebra. Pero sobre el hombre hay misericordia. Debimos haber ido al infierno. Y el Señor muestra misericordia con nosotros. Sentencia sobre los ángeles caídos. Sentencia sobre ellos. Y sobre el hombre, misericordia. Es lo que llamamos el protoevangelio. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De la simiente entonces de la mujer vendría aquel caudillo que pondría fin a la maldición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, cada vez que nacía un varón, había esa esperanza de que vendría, tal vez este sería el que pondría fin a esta maldición. No te vayas con la finta. Adán sabía que merecía la muerte. Sabían que la salvación era por la mera gracia y la misericordia soberana y merecida de Dios.
Sabían que la salvación era por fe. Las promesas deben ser creídas. Sabían que la salvación era mediante un redentor venidero. El triunfo sobre Satanás y el pecado había de venir no por sus propios esfuerzos, sino por la victoria ganada mediante la simiente de la mujer. Habría esperanza. Habría esperanza. Y esto, tal vez ustedes no han pensado en esto, pero si lo han pensado, gloria a Dios. Gloria a Dios por los que han pensado esto. ¿Qué ventaja tan grande tenía el pueblo judío? ¿No? Digamos, ¿han pensado en la ventaja tan grande que tenía el pueblo judío? Ellos ya habían sido convidados de este primer evangelio. Por eso podemos ver en el Nuevo Testamento hombres que son llamados justos. Y cuando conocen al Mesías, por supuesto, se rinden ante el Mesías, pero ya creían en esta esperanza de aquel Mesías que había de venir. El hermano Pablo, hablando de los judíos, ¿se acuerdan del hermano Pablo, el amor que tenía por su pueblo? Gloria a Dios. Y dice que él preferiría o él quisiera ser anatema, pero que sus hermanos, según la carne, vinieran al reconocimiento del Señor Jesucristo, ¿no? Y dice, a los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto, las promesas, según vino el Cristo, según la carne. ¿Se dan cuenta la ventaja que tenían ellos sobre nosotros? Por eso es que Israel tenía que ser este modelo ante las naciones, porque ellos tenían la verdad. Ay de ti si ocultas la verdad. Ay, no ocultemos la verdad, hermanos. Ahora, seguimos en el Evangelio. Hubo consecuencias sobre esta desobediencia. El pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, había un plan de renovar el corazón de los hombres, porque del estado caído los hombres no podían obedecer. Mi pregunta para ustedes es, ¿esto era para el Nuevo Testamento? ¿O siempre era el plan de Dios de renovar el corazón de los hombres? ¿Por qué el rey David exclama, renueva mi corazón? ¿Saben qué es la canción que canto todos los días en la mañana? Renueva mi corazón. Todos los días en la mañana le pido al Señor que renueve mi corazón. ¿Cómo podría yo amar a Dios si Dios no hubiera renovado mi corazón? ¿Cómo podría Abraham amar a Dios si Dios no hubiera renovado su corazón? ¿Cómo podría Moisés amar a Dios si Dios no hubiera renovado su corazón? ¿Se dan cuenta de la ventaja que tenían sobre nosotros? Pero ahora que el Espíritu Santo vive en nosotros, no hay ventaja. La única ventaja que tenemos, la tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este era el plan, darles un corazón nuevo para que lo conocieran. Porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón.
Claro, eso tiene un costo. No es gratis. Que tenemos esta revelación especial, conocemos el Evangelio apunta hacia Cristo, gloria a Dios, eso tiene un costo. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. No dudes que la salvación se encuentra nada más en Cristo Jesús. En ningún momento dudes eso. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, esto es maravilloso y tenemos este evangelio maravilloso del Señor Jesucristo. Pero la Biblia declara de una manera enfática, de una manera clara, que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Que no hay justo ni aún uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Están viendo el problema? Quiero que vean, tal vez no podemos ver el problema. Quiero que vean el problema. Si la humanidad está caída, solo hay una manera de acercarnos al Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Aunque el Evangelio es la única manera de que el hombre sea salvo, Dios no está obligado a proporcionar el Evangelio a toda criatura. ¿Escucharon el problema? Si está caída una persona y necesita de un hospital y escuchen, el Evangelio, Dios no está obligado a darle el Evangelio a toda criatura. Aquí en la pantalla, Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pongamos atención en esto. La obtención de una revelación especial, el conocimiento del Evangelio, no es una condición necesaria para ser juzgado y no perecer. Los hombres pueden perecer y perecen aún sin ley, aún sin el Evangelio, sin haberlo escuchado. Los hombres van al infierno todos los días sin haber escuchado el Evangelio. Dios no está bajo ninguna obligación de darle el Evangelio a nadie. En serio, para muchos piensan que es diferente. Estuve encerrado una vez por un pandillero en una celda. El tipo se me había acercado, me dijo: oye, ¿tú conoces de la Biblia? Háblame de Dios. Me dice el muchacho, ya no me digas nada. Ya no me digas nada. Me he dado cuenta que entre más conozco, más responsable soy. Ya no me digas nada. ¿Ya? Los hombres y algunos evangélicos tienen esta idea de que Dios está obligado a darles el Evangelio. O tienen esta idea de que si no conozco el Evangelio, pues voy a llegar allá, pues yo no sabía, soy inocente.
Quitémonos estos de la idea, esta idea de la cabeza. Dios no está bajo ninguna obligación de darte a conocer el Evangelio. Dios no está bajo la obligación de darte nada. No te debe nada. Dios no está bajo la obligación de darte nada. No te debe nada. Y tú le debes todo. Tú le debes todo a Dios. Y se te olvida. Como me dijo ayer un señor, yo soy el arquitecto de mi propio destino. Y has librado a Dios de una gran responsabilidad. Si Dios no debe o no te debe nada, ¿por qué actúas como si te debiera? Y realmente, a mí me gustan las pruebas, he estado en muchas cortes, me gustan las pruebas. Como dicen ustedes, a las pruebas me remito. Por ejemplo, yo creo en el matrimonio. Creo en el matrimonio. Dios estableció el matrimonio. Pero tiene que haber prueba. Tiene que haber una prueba. Yo creo que soy un pecador. Necesito un Salvador. Tiene que haber prueba de esto. Tiene que haber prueba. ¿Por qué actuamos como si Dios nos debiera algo? Como dice el hermano Rogelio, el no hacer nada es hacer algo. El no hacer nada por el Evangelio implica que piensas que Dios te debe. El no hacer nada por el Evangelio implica que tú piensas que Dios te debe. Digamos, Dios no te debe nada. Hermanos, y entiendo, hay hombres que dicen que, hermano, yo estoy trabajando para la gloria de Dios. Aleluya, amén. Él es el que sostiene a los hombres. Él es el que sostiene a los hombres. Pero no uses excusas delante de Dios. No sirven las excusas delante de Dios. Él conoce los corazones y conoce a los que se esfuerzan. Él los conoce. Él los conoce. No te vayas con la idea, escúchame, no te vayas con la idea de que, ay, el hermano fulano, el hermano Paul Washer, es que puede predicar. Dios se lo... ¿Sabes cómo se esfuerza este hombre? No te vayas con la finta. O algunos, hay gente que dice, hermano, mi primer ministerio es mi familia. ¿Escuchabas? ¿Escuchabas? Y sí es cierto, sí es cierto. Pero ellos no son misioneros en África. Aquí viven. Hermanos, hagamos por el Evangelio. Es nuestra obligación. Deberíamos estar rogándole a Dios. Deberíamos estar rogándole a Dios poder hacer por el Evangelio. Amén. Tú no eres dueño de ti mismo. No te perteneces. Quita esa pequeña idea de tu cabeza. Hay gente que dice, hermano, tengo problemas con el pecado. ¿Cuál es el problema? Me gusta el chupirul. Tú no te perteneces. Se acabó el problema. Traes tu cuerpo como sacrificio vivo al altar, que es agradable, que es al Señor. Se acabó. Si no me pertenezco, pues no. Mi oración de la mañana es, hágase tu voluntad, no la mía. Hermanos, yo crecí en otra época. Yo sé que, y me siento más viejo de lo que estoy por alguna razón, no lo sé, pero crecí en otra época.
Pero hoy veo cosas terribles. Veo que los hombres terminan relaciones amorosas de 1 año, 2 años, con un mensaje. Con un mensaje. Yo crecí en una época en cual los hombres abrían la puerta del carro, los hombres mandaban flores. Los hombres amaban. ¿Y sabes qué? Escúchame. Los hombres luchaban por lo que querían. Esa fue la época en que crecí. El Dios soberano tiene la completa independencia y libertad de otorgar la luz del Evangelio a los hombres y las naciones como Él quiera. Me encanta el Antiguo Testamento y me encanta por esta parte. Grandes pecadores en necesidad de un gran Señor. Ahora tenemos gente que asegura que no pecan, que no están haciendo nada malo y no se acercan a Jesucristo. ¿Qué tan consciente estás de tu pecado? ¿Y qué tan consciente estás de la necesidad de acercarte al Señor Jesús? Ahora, este único Dios no está sujeto a ninguna obligación por genealogía, parentela o promesa. Aquí no somos presbiterianos o dispensacionalistas. Y eso es terrible. Voy a acabar rápido esta partecita. Dios no está obligado a nada. Dios no está obligado a ninguna promesa. Nosotros no somos presbiterianos. Nosotros no somos dispensacionalistas. No sé si te ha pasado en un sepelio. ¿A algunos de ustedes le ha pasado? Se muere un santo, se muere un hombre, un creyente. Y el que tú seas creyente no asegura que los que están allá que te rodean van a ser creyentes. Creemos en la misericordia del Señor. Vas al sepelio, el pobre santo está ahí postrado, ya en la caja de muerto, y llega un de estos predicadores. Y hay predicadores de primera, de segunda, de tercera, pero hay predicadores de cuarta. Llega un predicador de estos de cuarta y dice: pero no se preocupen, porque como este creyó, hay promesa para todos ustedes. Porque si tú creyeras, tú y tu casa serán salvos. Yo me empiezo a rascar la cabeza. Uno de ellos aborrece a Dios. El otro es homosexual. El otro es adicto al juego. Y el predicador está diciendo que hay una promesa para ellos. ¿De dónde sacan esto? Lo sacan de la Biblia, pero completamente fuera de contexto. El carcelero de Filipos había puesto a Pablo y a Silas en la cárcel y los había puesto en lo más recóndito. ¿Se acuerdan de esa parte? Y la razón por que habían puesto Pablo y Silas en la cárcel es porque Pablo había reprendido a un espíritu dentro de una mujer, de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, y le dice: fuera. El señor, el dueño de la muchacha, o el encargado de la muchacha, pierde dinero y los llevan a ellos a la cárcel. Estando en la cárcel, viene un gran terremoto, se sueltan las cadenas, se abren las puertas, y el carcelero de Filipos, al ver esto, está dispuesto a matarse. Pablo y Silas le dicen: detente, no hagas esto.
¿Cuál es la pregunta del millón? Exactamente. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su casa, y toda su casa creyó. No levantó la mano y dijo: los declaro a todos ustedes santos y sanos. ¿Dios ha hecho pactos con los hombres? Sí. Todos los pactos fueron iniciados por Dios y todos los pactos fueron incumplidos por los hombres. Creemos en la misericordia de Dios, pero no como una obligación. Dios no otorga la luz del Evangelio a los hombres porque prevea que responderán a él adecuadamente, sino sobre la base de su beneplácito soberano. El Evangelio no es un recurso fortuito e inferior que necesita ser complementado mediante la decisión de los hombres. ¿Escucharon lo que dije? El Evangelio no es un recurso inferior o fortuito a través del azar o a través de la suerte que necesita ser completado por tu gran decisión. Ese no es el Evangelio. Aquí en la pantalla, la necesidad, urgencia, ordenanza de predicar el Evangelio. Nomás para recordarles, me he salido un poquito del carril, pero para recordarles que este salmo va a hablar primeramente de esta revelación natural, después de esta revelación especial y después del efecto, del poder de esta revelación. La urgencia y necesidad de predicar el Evangelio es para cada uno de los creyentes. Amén, aleluya. ¿Sí? Y esta es la declaración explícita de la Escritura en la pantalla. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos en todas partes que se vuelvan a Él. Porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre que Él ha escogido, y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó. Este es el Evangelio. ¿Cuántos entienden el Evangelio? Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos entienden el Evangelio? ¿Amén? Por acá dicen que hasta un niño puede entender el Evangelio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Pero entender el Evangelio no es suficiente. Entender el Evangelio no significa que tú seas salvo. El hombre caído puede obtener un doctorado. El hombre caído puede saber cómo trabaja una máquina. Puede saber cómo trabaja un auto. El hombre caído podría entender el Evangelio. ¿Se da cuenta? Entender el Evangelio no es suficiente. El Evangelio es el único medio externo que nos lleva a Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero la verdad del Evangelio puede obrar solo de una manera moral y persuasiva, pero sin producir un nuevo nacimiento. Muchos tienen la suficiente revelación divina para no tener excusa, pero no la suficiente para ser salvos. En cuanto a su poder inherente para convertir, es en última instancia inadecuado, a menos que vaya acompañado por el poder regenerador del Espíritu Santo.
Wow. Yo sé que lo habías pensado ya. El Evangelio sin el poder del Espíritu Santo solamente son palabras. El Evangelio con el poder del Espíritu Santo es el poder de Dios. Podría ser que tú estés lleno de sabiduría. Podría ser que tú fueras un hombre muy elocuente, que pudieras explicar, digamos, que pudieras explicar estos grandes misterios, pero que no fueras salvo, que el poder de Dios no residiera en ti, que el amor a Cristo no estuviera en ti, que el amor a su palabra no estuviera en ti. Vamos a ver cómo lo pone el salmista. La eficacia salvadora de la revelación especial. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos juntos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Fíjate cómo termina esto el salmista. Oh Jehová, roca mía, redentor mío. ¿Qué es redentor? ¿Qué es redentor? ¿No es el que te redime? ¿El que te compra de regreso? El que te ha adquirido con un precio maravilloso por su sangre precioso. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Quien trae la vida soberanamente es el Espíritu Santo. No hay una separación entre la obra inmediata, que es dar vida por el poder del Espíritu Santo, y la predicación del Evangelio. Siempre van juntos la predicación del Evangelio y la obra soberana, gloriosa del Espíritu Santo. Ahora, hay una palabra, hay muchas palabras, me gusta, yo no tengo la educación que algunos de ustedes tienen. Y eso es bueno, porque me tengo que esforzar más. Hay una palabra que me gusta mucho en la ley, que se llama jurisprudencia. ¿La han escuchado? Jurisprudencia. Y jurisprudencia, la etimología de jurisprudencia dice que es el derecho y la ciencia. Derecho y ciencia. Pero jurisprudencia realmente significa cómo han fallado los jueces en un caso anteriormente. La Biblia es nuestro mejor comentario. Amén. Y la razón por la que digo, o la razón por la que estoy diciendo que puede haber alguien que vaya a la iglesia, que conviva con los hermanos, que conozca el Evangelio, que haya sido bautizado, pero que no sea salvo. No sea salvo. Pedro y Juan son estos apóstoles que van a descubrir a Simón el mago. Ahora, siempre nos imaginamos que los apóstoles iban y tomaban viajes, ¿no? ¿Quién se imagina a Pablo tomando un viaje? El viaje misionero. Ahí está Pablo en el barco. O Pedro y Juan. La razón
por lo que estaban en Samaria es porque estaban siendo perseguidos. Había una persecución sobre la iglesia. Digamos, no eran viajes de placer. Estos hombres estaban dedicados a esto. Hermanos, vean esto, por favor. Vean el evangelio como el único recurso que tienen los hombres. Vean esto como que Dios no tiene obligación de darle el evangelio a nadie. Y tenemos esta oportunidad. Y estos hombres predicaban el evangelio. Pero este Simón el mago había sido bautizado. Estaba asistiendo con Felipe. Digamos, Felipe el evangelista. A mí me gustaría asistir a una iglesia donde Felipe fuera el pastor. Y como dicen por allá mi hermano Rogelio, gol, se pasó. No era creyente. Había estado yendo allí, había sido bautizado, había dicho que creía, pero no era creyente. Vamos a la conclusión. Los hombres no son condenados por tanto solo o meramente por no creer en Cristo. Algunos que nunca han cometido el pecado de rechazar el evangelio irán al infierno por el pecado. No me malinterpretes. Dios es justo. Los hombres van a ser juzgados Dios va realmente a desplegar su justicia ese día. Como dijeron por aquí no hay inocentes, aquí no hay víctimas. Los hombres deben oír el evangelio para tener la posibilidad de ser salvos. ¿Cómo? Y a veces, como dicen por allá, a veces se me cruzan las ideas, hermanos, perdónenme, hablo. Estamos en un lugar incorrecto, a la hora incorrecta, y tenemos que hablar del evangelio. ¿Te ha pasado? Porque esta es la idea. Porque si no hablas el evangelio, estás privando a esta persona de la oportunidad de escuchar el evangelio. ¿O no es así? ¿O estoy equivocado? No, fíjese que no dije estás privando a la persona de la salvación. Ese no es mía la salvación. Pero es nuestra obligación decir en nuestras palabras, ¿sabes qué? Esto es lo que sucedió. Esto es el evangelio. La gente te va a veces a mirar así como que no importa. Tengo tiempo de platicarte sobre aquel que me salvó. Los hombres no merecen tener una oportunidad para ser salvos. Dios es justo y sin embargo nos da a muchos hombres la oportunidad de ser salvos. Muchos tienen la suficiente revelación divina para no tener excusa, pero no la suficiente para ser salvos. Quien trae vida soberanamente es el Espíritu Santo. No hay separación entre la obra inmediata, que es dar vida por el poder del Espíritu Santo, y la predicación del Evangelio. Siempre van juntos la predicación del Evangelio y la obra gloriosa, poderosa del Espíritu de Dios. Ahora, yo sé que soy un poco, ¿cómo se dice? Intrusivo, la gente que se mete en tus... La certeza y evidencia de nuestra salvación es algo personal, pero hay cosas, hay pruebas irrefutables, evidentes de un creyente. Hay cosas que no se pueden negar, no se pueden negar. Yo estoy pensando, le voy a decir a Marleno o al hermano Rogelio que me traiga un paquetito de ¿cómo se llama? De sabanitas. El que me entendió, me entendió.
¿Cómo, digamos, si estás hablando del Evangelio y te estás durmiendo, ¿cómo explicas eso? Y, discúlpame, al buen entendedor, pocas palabras, llegas a la conclusión de que no te interesa y que estás muerto en tus delitos y pecados y que necesitas un Salvador. Y que te tienes que aferrar con todas tus fuerzas y todo tu corazón y pedirle a Dios que te arranque el pecado de ti y que, digamos, y que haga este cambio, que arranque este corazón de piedra y que haga este cambio del que hemos estado hablando. Tenemos estos medios de gracia, tenemos el fruto del Espíritu del que se ha estado hablando en este lugar, tenemos la fe. Qué importante es la fe. Tener fe en Cristo. ¿Saben por qué? Porque tener fe en Cristo se demuestra. ¿Por qué no estamos rogándole al Señor que hagamos algo por el Evangelio? ¿Por qué? Les voy a decir algo que no debía decirles. Pero la persona que entra por esa puerta, primero, yo tengo la esperanza que el Señor lo toque. Amén. Gloria a Dios, aleluya, amén. Pero segundo, yo tengo la esperanza de que la persona que entre ahí, entre para hacer algo para el Evangelio. Ese soy yo, hermanos. Ese soy yo. Si crees que voy a sonar muy carismático, pero Dios no nos llamó a estar sentados. Vamos a rogarle al Señor que nos dé certeza y evidencia en nuestra salvación. Certeza y evidencia en nuestra salvación. Vamos a ponernos de pie esta tarde. Vamos a cerrar una oración.